Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, hoy nuevamente traigo un tema que es muy interesante, que es un tema cotidiano que nos sucede a diario porque estamos hablando de la comunicación y más específicamente, bueno, hay muchos tipos de comunicación, por supuesto, comunicación verbal, no verbal. Cuando hablamos de comunicaciones también estamos hablando de la comunicación a través de los medios, a través de la gráfica, pero en este caso voy a traerles como tema la comunicación más abocada al tema de las conversaciones, que es lo que nosotros cotidianamente tenemos con las personas de nuestro entorno. Entonces, acá vamos a ver qué pasa en la comunicación, cómo interfieren las emociones en la comunicación. Acá les voy a compartir una pantalla y vamos a ver, digamos, dentro de esto hay una pregunta que dice, ¿cómo interfieren las emociones en nuestro modo de comunicarnos? Bueno, es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos los componentes de una conversación, el coaching habla fundamentalmente de que nosotros somos observadores, los seres humanos somos observadores que tenemos por lo menos una coherencia entre tres dominios que son la corporalidad, el lenguaje y la emocionalidad. O sea, cuerpo, lenguaje y emociones. Esa es lo que compone, digamos, son los dominios que componen el observador. Entonces, ¿por qué decimos que tiene que haber una coherencia entre estos tres dominios? Porque si yo voy a mantener una conversación con alguien y no me siento corporalmente bien, porque tengo algún tema físico o orgánico que no me está permitiendo estar bien, o mi lenguaje no es el adecuado, o mi emocionalidad no es la adecuada, ahí va a haber uno de los dominios que va a estar produciendo un tipo de tensión. Pero nos vamos a abocar fundamentalmente a la parte de las emociones. ¿Cómo interviene la parte emocional? Y está muy íntimamente relacionado, por supuesto, con lo corporal y con el lenguaje. Acá hay una definición que he tomado yo de Daniel Goleman, que escribió, no fue el primero que habló de inteligencia emocional, pero tiene un libro muy interesante que habla sobre inteligencia emocional, y según él dice en su libro que nos plantea que las emociones son vehículos para poder actuar. En primer lugar, vamos a decir, ya lo he dicho en otras charlas, que las emociones además son una señal de que algo nos está sucediendo y además nos mueven a la acción, nos mueven a hacer cosas, nos motivan a hacer cosas o a dejar de hacerlas, de acuerdo a la emoción que tengamos. Por ejemplo, la tristeza, la angustia, el miedo, muchas veces nos pueden paralizar, o sea que nos impiden accionar. En cambio, la alegría, el entusiasmo, emociones, digamos, que son, que tienen que ver con algo placentero, nos motivan de alguna manera a actuar. Ahora bien, dice, ¿qué pasa cuando nosotros, dice, nuestro estado emocional tiñe la forma en que vemos el mundo y el futuro, y asimismo también tiñen lo que escuchamos? ¿Qué sucede con esto? Cuando nosotros vamos a tener una conversación con otra persona, tenemos que fijarnos fundamentalmente en qué estado emocional nos encontramos nosotros en el momento en que vamos a tener esta conversación, si realmente estamos en un estado emocional, digamos, estable y equilibrado, o estamos muy enojados, o estamos sentimos mucha impotencia, porque ¿qué pasa? Cuando vamos a tener una conversación con una persona, sobre todo cuando vamos a hacer algún tipo de pedido o vamos a comentar algo a otra persona, si nosotros vamos con un estado emocional de enojo, podemos empezar a crear conflictos, porque nuestra parte corporal también va a demostrar ese enojo. Es decir, vamos a tener la cara rígida, vamos a tener una contracción en esta parte, quizás en la mandíbula, vamos a tener esta postura, digamos, como de quién vamos a enfrentar a alguien. Entonces,
todo eso lo puede percibir la otra persona. Entonces, en este caso, es recomendable mejor, en vez de tener una conversación en este momento, hablar con la persona y decirle, bueno, tener lo que se llama en coaching una conversación para posibles conversaciones. Me gustaría hablar con vos, quiero hablar de un tema que nos compete, pero en este momento o no puedo o no es el mejor momento, etcétera. Y coordinar con esa persona otro momento en el que yo puedo tener esa conversación. Si yo estoy teniendo, por supuesto, una conversación en ese momento donde la otra persona, porque tengo que ver también el estado emocional o la emoción que embarga a la otra persona, o muchas veces la misma conversación, de acuerdo a lo que nosotros expresamos, al lenguaje que usamos, a las palabras que usamos, al modo en que hablamos, puede cambiar la emocionalidad de la conversación. Y nos cambia, por supuesto, el estado emocional nuestro, o las emociones nuestras o las emociones del otro. Muchas veces estamos teniendo una conversación muy acalorada con otra persona, o porque nosotros estamos enojados, o porque el otro está enojado. Entonces mejor decir, mira, paremos un momentito, ¿por qué no dejamos la conversación para otro momento? Porque en este momento posiblemente no lleguemos a un acuerdo, no podamos coordinar ningún tipo de acción, y si no, trata de estar un momento y decir, bueno, espera un segundito, me conecto con mi respiración y empiezo a hacer varias respiraciones como para bajar el nivel de emocionalidad que tengo. O sea, opciones tenemos varias respecto de cómo podemos hacer para que tener una mejor conversación con otro y poder tener, digamos, poder obtener el resultado que nosotros queremos obtener, o poder coordinar la acción que nosotros podemos coordinar. ¿Qué sucede? Tiñe la escucha también, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos enojados o estamos en un estado emocional a lo mejor de angustia o de miedo, lo que escuchamos de lo que nosotros, de lo que el otro dice, lo vamos a interpretar de acuerdo a la emoción que nosotros tengamos. O sea que es muy importante tener en cuenta eso. ¿Qué emoción tenemos cuando estamos escuchando al otro? Acá hay un biólogo que es Humberto Maturana, que tiene que ver también con el coaching, que sostiene que las conversaciones no solo son un fenómeno lingüístico, una conversación siempre es una combinación de por lo menos dos factores, lenguaje y emociones. Porque evidentemente cuando nosotros vamos a hablar, las palabras que vamos a utilizar, el modo en el que lo vamos a decir, tiene que ver mucho con nuestra emocionalidad. Si nosotros estamos tranquilos, nos sentimos en paz, seguramente vamos a hablar con la otra persona en un tono más pausado, más tranquilo, seguramente vamos a usar palabras que sean más amables, más empáticas. En cambio, cuando tenemos enojo, nuestro tono se levanta, nuestra corporalidad, como les decía recién, se nota, se muestra mucho más, más preparada como para la lucha, para confrontar, para pelear. Entonces, yo les sugiero que cuando ustedes tengan una conversación, traten de tomar conciencia primero del estado emocional en el que se encuentran ustedes y tratar de observar, y de esto tiene que ver la inteligencia emocional, qué estado emocional tiene el otro y cuidar mucho las palabras y el lenguaje. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos, algunos tips para este tema para que tengan en cuenta. Por ejemplo, ese propósito de una conversación. A ver, cuando yo voy a hablar o conversar con alguien, primero quiero saber qué quiero lograr de esa conversación. Si quiero lograr un acuerdo con la otra persona, coordinar acciones, si le quiero hacer un pedido, si le quiero ofrecer algo, si quiero resolver un conflicto, porque esto tiene que ver totalmente con el estado emocional con el que yo voy a ir a la conversación. De acuerdo al propósito, si voy a resolver un conflicto, evidentemente que tengo que ir mucho más preparado para conversar con la otra persona, porque seguramente puede haber fricciones o puede haber algún tipo de
de fricciones, algún tipo de tonos de voz más alto, una conversación que puede ser más agresiva, etcétera. Por ejemplo, si yo quiero coordinar las acciones con alguien, vamos a suponer, yo estoy en una empresa o en un trabajo en un lugar donde tengo un jefe y, por ejemplo, quiero coordinar alguna acción con este jefe. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Quiero coordinar de que determinado día quiero entrar más tarde o quiero compensar las horas, por ejemplo, porque necesito faltar porque tengo un acto de mi hijo que es muy importante, un acto donde le van a hacer una entrega de diplomas, una entrega de una mención. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero coordinar una acción con él, decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo me puede reemplazar? Si ese jefe, por ejemplo, ha tenido un mal día porque ha habido algo que no ha salido bien o ha habido alguna discusión con alguna persona del equipo o con un jefe superior, no va a ser el momento indicado para coordinar una acción con esta persona, porque la emocionalidad de él no va a estar, es decir, no me va a escuchar, incluso la escucha va a estar afectada por esa emoción que posiblemente sea el enojo, sea la indignación, sea la impotencia. Entonces, cuando yo le proponga que tengo que faltar un día de trabajo, no voy a lograr coordinar algo que sea beneficioso para mí y de alguna manera que no sea perjudicial para él. En este caso, yo lo que sugiero es hablar con el jefe y decirle, bueno, necesito coordinar una acción con usted porque tengo un evento importante, a ver cuál es el mejor momento, cuándo podemos hablar. Puede ser mañana, puede ser pasado, etcétera. ¿Bien? Cuando vamos a establecer un compromiso con alguien, dice peticiones o ofertas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tengo un hijo adolescente y necesito pedirle que por favor me ordene el escritorio después que use la computadora, porque cada vez que yo voy a usar la computadora, el escritorio es un desastre. Están los lápices desparramados, las lapiceras, no encuentro, no está como yo lo dejé. Y bueno, vamos a poner un ejemplo. Este chico, qué sé yo, es muy hincha de un equipo de fútbol que es de sus amores, y justo ese día que yo le voy a decir a él que por favor necesito hacerle un pedido de que por favor me ordene el escritorio, y sobre todo cuando va a venir gente a casa, y resulta que el equipo perdió. No voy a lograr tener una buena conversación porque el estado emocional del otro no va a ser ideal, no me va a escuchar, no va a querer, incluso más, a lo mejor me manda al diablo porque me dice, pero a vos te parece venir a comentarme esto, justamente en este momento que yo estoy amargado o estoy mal por la pérdida de mi equipo. Entonces, no es el momento de, o puedo estar yo enojada de alguna manera. O, por ejemplo, alguna persona me ha pedido, supongamos mi jefe me ha pedido que yo traiga un informe, y bueno, quedó para traérselo hoy y resulta que no se lo he traído, o porque yo he tenido una emergencia, o porque he tenido alguna situación personal o familiar que me ha resultado muy angustiante, y quiero coordinar, hacerle una oferta a este jefe, decirle, bueno, a ver, bueno, me dice, a lo mejor me puede decir el jefe, bueno, no me trajiste el informe para hoy, pero por favor ponete esta misma tarde a hacerlo y me lo traes mañana a primera hora. Y yo no estoy emocionalmente bien porque a lo mejor tengo un familiar enfermo, por lo mejor tengo mi familia enferma, un hijo enfermo, o yo mismo no me siento en un estado físico óptimo y saludable, y tampoco mi emocionalidad va a estar en un estado ideal para hacer el informe. Entonces, en ese caso, yo tengo que hablar con el jefe y decirle, mire, no me siento emocionalmente, ni física ni emocionalmente bien para hacer esto. Por favor, le pido que usted me dé un día más o me dé 2 días más. Cuando quiero hacer un reclamo, a ver, primero que los reclamos que tengo que hacer, se los tengo que hacer directamente a la persona a la que quiero hacer el reclamo. Pero si yo estoy muy enojada, porque, por ejemplo, qué sé yo,
alguno de mis compañeros de trabajo, mis compañeros de equipo, siempre llega tarde y entonces yo tengo que empezar a hacer la tarea que él hace porque hay que hacerlo en modo urgente, a ver, si tengo que hablar con esa persona para decirle que por qué llega tarde, que por favor trate de llegar a horario, porque yo necesito cumplir en tiempo y en forma las cosas, no voy a poder hablar en estado de enojo, porque lo único que voy a conseguir es que el otro voy a seguramente ser agresivo y no voy a conseguir lo que quiero, que es coordinar con él a ver cómo vamos a hacer si él tiene que llegar tarde o si me va a hacer eso el día anterior, me va a dejar parte de esa tarea hecha del día anterior o cómo vamos a coordinar. En este caso, vuelvo a sugerir, decirle, bueno, necesito hablar con vos y coordinar una conversación con esa persona. Lo mismo cuando queremos pedir disculpas o restablecer una relación, cuando hemos hecho algo que no está bien. No podemos hablar con esa persona cuando la persona está sumamente enojada porque nosotros no hemos cumplido con lo que teníamos que cumplir. Por ejemplo, mi marido vino y me dijo, mira, por favor, necesito que me hagas el almuerzo, que me lo tengas a la 1 de la tarde, porque yo necesito ir, cambiarme, bañarme y ir a una reunión que empieza a las 3. Y resulta que yo me fui a hacer compras, me fui a hacer cosas y el almuerzo llega a esta persona. Me llega mi marido a la 1 y el almuerzo no está. Entonces, este se enoja, dice, te lo dije, te dije del día anterior, que por favor me estuvieras esto listo, te lo pedí especialmente. Entonces, si quiero pedir disculpas, puedo pedir disculpas en ese momento, pero el estado emocional de esta persona no va a ser el más adecuado para que yo ofrezca mi disculpa y que él perdone por la acción. Es decir, lo que tengo que hacer es tratar de resolver la situación en el momento y en otro momento en que la persona esté más calma, decirle, mira, quiero pedirte disculpas y quiero comentarte por qué no te tuve la cena en el momento indicado. ¿Qué acción quiero que se acuerde o coordine? Bueno, es más o menos parecida a lo que les hacía la pregunta esta, ¿qué acciones quiero coordinar con la otra persona? Es decir, si yo quiero obtener, quiero obtener algo, un acuerdo con otro, ya sea en horario, ya sea en trabajo, ya sea en lo que sea, tengo que buscar el momento adecuado, el contexto también tiene que ver mucho el contexto adecuado, el momento adecuado y la emocionalidad mía y del otro. Puedo decirle, mira, quiero hablar contigo de tal o cual cosa y más o menos advertirlo como para que no le caiga de sorpresa. Entonces, como ustedes ven, dentro de una conversación, la corporalidad va a expresar la emoción que tengamos. Si estamos tristes o deprimidos, vamos a ir a una conversación con un estado así de hombros caídos, etcétera. Así como les decía el enojo, vamos a estar en esta sensación de esta postura más de lucha. U otro tipo de emociones, que sé yo, como la impotencia o la resignación, donde vamos, cuando vamos resignados, y el otro nos ofrece alguna posibilidad, no vamos a ver ninguna posibilidad de acción porque nosotros estamos resignados que siempre pasa lo mismo y que todo es igual. Entonces, es muy importante, aparte del lenguaje, la corporalidad, las emociones o el estado emocional nos encontremos para comunicarnos con otra persona. Bueno, si les ha resultado de utilidad esta conversación, les pido por favor que la compartan. Yo la voy a subir a mi canal de YouTube. Por favor, les pido que me pongan un like. Y si les gusta mi canal, que se suscriban. Y bueno, por supuesto que estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten en cuanto a si necesitan tener una conversación de coach, si necesitan que les lea un mapa de enneagrama, que es otra de las cosas que yo hago, o un acompañamiento en focusing, que también es muy interesante para regular y gestionar las emociones que tenemos, es muy importante. Entonces, bueno, figura por supuesto en mi Instagram, Aventina Ana Coach, o en mi Facebook, mi teléfono. Así que bueno, les agradezco que me hayan acompañado, a todos aquellos que vean esta charla. Y bueno, si necesitan sugerirme algún otro tema, me parece muy interesante que me lo traigan para seguir brindando recursos
para el bienestar, no solo mío, sino también de las otras personas. Así que bueno, nos veremos en la próxima charla. Les mando un abrazo.